Imagina que llevas meses, quizás años, cargando una maleta que pesa toneladas. Adentro no hay ropa, ni objetos útiles. Hay conversaciones que nunca ocurrieron, mensajes que nunca enviaste y un ¿qué hubiera pasado si? Que se repite como un disco rayado. Todos conocemos esa frase, tienes que cerrar ciclos. Suena fácil, ¿verdad? Como si fuera una puerta que solo hay que empujar. Pero, ¿por qué para nuestro cerebro cerrar esa puerta se siente como si nos estuviéramos arrancando una parte de la piel? ¿Por qué preferimos quedarnos en una habitación vacía y fría, solo porque ya conocemos el olor de sus paredes? Hoy vamos a descubrir por qué tu cerebro odia los finales, qué tiene que ver el miedo a la muerte con ese ex que no dejas de revisar en redes sociales, y por qué cerrar un ciclo no es olvidar, sino dejar de esperar que el pasado sea diferente. Quédate hasta el final, porque te revelaré la teoría de la narrativa de cierre, la única forma real de vaciar esa maleta y volver a caminar ligero. Empezamos. Para entender por qué no podemos soltar, debemos hablar de una psicóloga soviética llamada Bluma Zeigarnik. Ella descubrió algo fascinante. Nuestro cerebro recuerda mucho mejor las tareas interrumpidas que las completadas. Cuando una relación termina sin una explicación clara o un proyecto se corta a la mitad, tu cerebro entra en un estado de tensión cognitiva. Para tu mente, ese ciclo es una aplicación abierta, que consume batería en segundo plano. El cerebro está biológicamente programado para buscar el cierre. Buscamos el cierre preguntándole al otro, ¿por qué lo hiciste? Pero aquí está el secreto psicológico. El cierre no te lo da la otra persona, te lo das tú. El cerebro prefiere una respuesta dolorosa a ninguna respuesta. Y como esa búsqueda desesperada de explicaciones es en realidad una forma de mantener el vínculo vivo. Mientras sigas preguntando ¿por qué?, sigues conectado. La neuroquímica del duelo y la adicción al dolor. En Magníficamente nos gusta ir a la biología. ¿Sabías que el desamor y la pérdida activan las mismas áreas del cerebro que el dolor físico? Literalmente, el cerebro procesa un ciclo abierto como una herida abierta. Cuando revisas fotos viejas o relees chats, tu cerebro recibe una pequeña descarga de dopamina. Es una droga peligrosa. Te hace creer que recordar es una forma de tener. Hablaremos del refuerzo intermitente. A veces, nos quedamos en ciclos tóxicos porque una vez, hace mucho tiempo, fuimos felices. Y el cerebro vive esperando que ese momento se repita. Es la misma psicología que mantiene a un apostador frente a una máquina tragamonedas. El miedo al vacío y el costo de oportunidad. Cerrar un ciclo significa enfrentar el vacío, y al ser humano le aterra el vacío más que el dolor. Aquí entra la falacia del costo hundido. He invertido 5 años en esta relación, no puedo dejar que se pierdan. Psicológicamente, sentimos que si cerramos el ciclo, esos 5 años desaparecen. Pero la realidad es otra. Esos años ya se fueron. El único tiempo que puedes salvar es el futuro. El cerebro es una máquina de ahorro de energía. Prefiere lo malo conocido, porque ya sabe cómo sobrevivir ahí. Salir de un ciclo implica aprender nuevas formas de vivir, y tu amígdala lo interpreta como una amenaza de muerte. La trampa de la esperanza tóxica y el limbo emocional. Hay algo mucho más peligroso que el dolor del adiós: la esperanza tóxica. Psicológicamente, la esperanza es un mecanismo de supervivencia, pero cuando se aplica a un ciclo que ya terminó, se convierte en un ancla que te mantiene en un limbo emocional. ¿Por qué seguimos esperando que esa persona cambie o que ese trabajo nos reconozca? Porque el cerebro prefiere vivir en una fantasía reconfortante que en una realidad dolorosa. En este bloque analizaremos la disonancia cognitiva, esa lucha interna donde una parte de ti sabe que el ciclo terminó, pero otra parte se aferra a los momentos buenos para justificar el no irse. La esperanza tóxica actúa como una anestesia que te impide sentir el dolor necesario para sanar. Aprenderás que, a veces, perder la esperanza es la única forma de recuperar tu libertad. A menudo, lo que nos cuesta soltar no es a la otra persona o a la situación, sino a la versión de nosotros mismos que éramos en ese ciclo. Si cierras esa etapa donde eras la pareja de alguien o el gerente de tal empresa, ¿quién eres ahora? Cerrar un ciclo implica una muerte simbólica de una parte de tu identidad. En Magníficamente analizaremos el concepto de luto de identidad. Sentimos que si soltamos el pasado, perdemos la inversión de tiempo y amor que pusimos en nosotros mismos durante esos años. Vamos a desglosar cómo reconstruir tu autoconcepto después de un cierre. Te enseñaré que tú no eres el ciclo que terminó, tú eres el libro entero, y ese fue solo un capítulo que, aunque importante, ya no tiene más páginas en blanco para escribir. Existe un beneficio secundario oscuro en no cerrar ciclos: la intensidad.
Para un cerebro acostumbrado al conflicto o a la inestabilidad emocional, la paz de un ciclo cerrado puede sentirse como aburrimiento o vacío. Si creciste en un entorno donde el amor se sentía como una montaña rusa, un cierre sano y tranquilo te parecerá insípido. Tu cerebro busca reabrir el ciclo, enviar ese mensaje, revisar ese perfil, solo para sentir la descarga de adrenalina que genera el conflicto. Es importante reeducar a tu sistema nervioso para que aprecie la serenidad. Aprenderás que la falta de drama no es falta de importancia, es, en realidad, el síntoma más claro de que por fin has madurado emocionalmente. El trauma del abandono y el niño interior. Para cerrar el ciclo de hoy, hay que revisar el ciclo que quedó abierto en tu infancia. Muchos adultos que no pueden soltar fueron niños que sufrieron de apego ansioso. Si de niño sentiste que el amor era algo que se podía perder en cualquier momento, de adulto te aferras a las personas con uñas y dientes. Cerrar un ciclo se siente como si te estuvieran abandonando otra vez en el supermercado, a los 5 años. En este bloque haremos un ejercicio de reparentalización. Vamos a hablarle a ese niño y decirle que hoy, el adulto a cargo, tú, tiene el poder de protegerse y que no necesita migajas de atención para sobrevivir. Soltar no es traicionar tu pasado, es honrar tu presente. Pero, ¿cómo se cierra un ciclo realmente? Aquí tienes la teoría de la narrativa de cierre que te prometí. 1. La renuncia a la justicia. Deja de esperar que el otro se disculpe o que la vida le pague con la misma moneda. La justicia es un concepto humano, la paz es un concepto mental. 2. El ritual de la externalización. Escribe esa carta que nunca vas a enviar. Saca el estambre de tu cabeza y ponlo en papel. Tu cerebro necesita ver el final representado físicamente. 3. Aceptación de la ambigüedad. Acepta que nunca tendrás todas las respuestas. El no saber es una respuesta en sí misma. 4. Reescribe el final. No digas me dejaron. Di la relación cumplió su propósito y yo decidí que merezco una paz que aquí ya no encuentro. Conclusión. Cerrar un ciclo no es un evento, es un proceso. Habrá días en los que sientas que la puerta se volvió a abrir y eso está bien. Tu mente es magnífica porque tiene la capacidad de sanar, pero necesita que tú dejes de rascar la costra. Si hoy sentiste que soltaste 1 gramo de ese peso en tu maleta, suscríbete a Magníficamente. Déjame en los comentarios cuál es ese ciclo que te está costando cerrar. Vamos a apoyarnos entre todos. Recuerda, tu futuro no puede empezar si sigues leyendo el capítulo anterior. Nos vemos en el próximo video.